Ya, mi nombre es Santiago Cardona. Y mi nombre es Daniel Hernández. Bueno, profesor, a continuación verá la explicación. Hola, mi nombre es Santiago Cardona y les voy a explicar el paso a paso del código del juego Piedra, Papel o Tijera en Python, ya editado, incluyendo funciones y clases. En la línea 1, pues lo primero que hacemos es importar el módulo random usando import random. Esto lo que va a hacer es permitirnos que la máquina elija piedra, papel o tijera de forma aleatoria, para que no siempre salga lo mismo. Después de lo que es de la línea 3 a la 6, que vendría siendo la clase del jugador, pues acá definimos lo que es la clase que se llama jugador con un constructor init. Recibe un nombre y lo guarda en self.nombre. También definimos self.elección para guardar qué elige el jugador. Después el método elegir se deja así con pass porque será definido pues mejor en las clases hijas. De la línea 8 a la 15, que vendría siendo la clase del jugador humano, lo que se hace es que viene heredada del jugador, pues de la clase jugador. En el método elegir mostramos las opciones del jugador. Uno para piedra, 2 para papel, 3 para tijera. Acá usamos un ciclo while true para repetir hasta que el usuario ingrese una opción válida. En caso de que, pues digamos, el jugador que ingrese un número inválido, que podría ser el 4, el 5 de ahí en adelante, le va a aparecer un tablero diciendo que es una respuesta errónea y que ingrese una de esas tres opciones. Eh, Después, si la opción es correcta, se va a guardar en la elección de self.elección y salimos del ciclo usando un break. Después de lo que es de la línea 17 a la 27, que es una clase que se llama jugador máquina, esta también viene heredada del jugador. En su método de elegir usamos random.choice para que elija aleatoriamente entre piedra, papel o tijera. Guardamos esa elección en self.election. Así lo que va a pasar es que se garantiza que pues la máquina elija algo diferente en cada partida. Porque un error que notamos haciendo el código fue que a la hora de ejecutar el código siempre nos botaba la misma respuesta que elegía el jugador real. Después de las líneas 22 a la 25 hay una función que es determinar ganador. Aquí lo que hace es que se recibe a los dos jugadores y se verifica si las elecciones son iguales. Si lo son, pues es empate. Y después se comprueba todas las combinaciones en las que gana el humano, que serían si el jugador, el humano elige piedra, no, perdón, piedra gana tijera, papel gana piedra y tijera gana papel. Si ninguna de estas condiciones cumple, el ganador es la máquina. Y si se cumplen, pues el ganador es el humano. Mi nombre es Daniel David Hernández y les voy a explicar de la línea 27 a la 44. Bueno, en la línea 28 podemos ver mm, la creación de la clase llamada, bueno, la clase heredada de el nombre jugador máquina. Esta clase, pues, de esta clase sale la heredad de otra clase que básicamente sería pues la parte del jugador, que tiene atributos comunes como el nombre del jugador y pues la elección. Dentro de jugador máquina encontramos la parte de elegir, que pues básicamente es la que se encarga de hacer que la máquina elija entre piedra, papel o pues la tijera. Esto lo hace de forma aleatoria usando la función de random choice. O sea, haciendo que la máquina cada vez que juega elija una opción diferente al azar, imitando pues como si fuera un jugador, un contrincante real. Luego tenemos la función llamada determinar ganador, que básicamente se basa en el jugador humano o la máquina. Entonces lo primero que hace es imprimir la opción que cada uno eligió. Entonces si digamos el jugador máquina escogió piedra y el jugador humano escogió papel, pues básicamente muestra la elección de cada uno. Luego de eso vienen las condiciones para determinar el ganador. Primero revisa si los dos jugadores eligieron lo mismo para saber si hubo empate o hay ganador.
Entonces, si la elección es la misma del jugador humano, pues aparecería empate. Luego vienen las otras condiciones, que básicamente es si el humano eligió piedra y la máquina eligió tijera, o si digamos el humano eligió papel y la máquina piedra, las diferentes combinaciones que podemos encontrar. Entonces, dependiendo de el resultado de la elección de cada uno, pues aparecería el ganaste o el perdiste. Entonces, pues de esta forma, el uso de las clases, pues básicamente sería de los jugadores. O sea, los jugadores serían objetos con las propias características y los propios atributos. Entonces, digamos que también por la parte de la herencia logramos que la máquina sea un jugador más, reemplazando pues a un jugador humano contrario. Digamos, en caso de querer agregar más jugadores, digamos que el juego se basa en 3 o 4 jugadores. Podríamos hacerlo agregando más clases con diferentes atributos o características. Mi nombre es Juan Diego Bedoya y yo voy a ser el encargado de explicar de la línea 47 a la 52 del código. Bueno, como podemos ver, empezamos con una función llamada, pues definida. Entonces podemos ver que ahí aparece def jugar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es definiendo una función llamada jugar. Esta función lo que nos va a dar en el juego es una serie de instrucciones, la cual vamos a usar varias veces para que el juego transcurra con normalidad. Después de esto, vemos que debajo de la función, dentro de la función, hay una variable que se llama humano, que es igual a jugador humano. Entonces aquí lo que podemos ver es que creamos una clase, la cual le damos el nombre de jugador. Entonces ya después de esto vemos que se crea otra clase llamada máquina. Esta va a ser igual a jugador máquina. Ya después de esto pasamos y vemos que máquina igual a jugador máquina es similar a la anterior. Ya después de esto pasamos a humano punto elegir. Aquí le vamos a pedir al jugador humano que haga la elección pues de las tres opciones que tiene el juego piedra, papel o tijera. Es decir, digamos en un caso hipotético, el humano podría elegir piedra. El método de elegir, pues dentro de esta clase se le pues hace que el usuario ingrese su elección por medio de teclado. Ya después pasamos con lo mismo, pero ahora con máquina.elegir. Lo mismo, pero con la máquina. La máquina hace su elección de forma automática o de forma con la función random. Esto hace que pues lo haga aleatoriamente. Y ya finalmente pues llamamos a la función llamada ganador y le pasamos a los dos jugadores pues sea cual sea el ganador, si fue el humano o fue la máquina. Cordial saludo, mi nombre es David Mendoza y en el momento voy a explicar el código de la línea 54 a la línea 60. En estos momentos pues podemos evidenciar en pantalla el número de bucle en el cual se coloca pues si es verdadero, entonces en eso se da el jugar, de ahí se da una parte que sería sí o no, entonces sería jugar otra vez, la persona elige si sí lo quiere hacer o si no lo quiere hacer. De igual manera, si la persona pues decide hacerlo o no lo decide hacer, pues se agradece por la misma manera en la que se da y ahí se da un descanso, se da un break, así como se puede evidenciar en la línea 60. Esa sería toda la explicación de la línea 54 a la línea 60.